Durante la dictadura de René Barrientos Ortuño 1964-1969 se impulsaron hitos clave en la educación alternativa en Bolivia. Los decretos de esta época promovieron la inclusión y la educación de adultos con el primer y segundo Congreso Pedagógico como eventos centrales para discutir nuevas metodologías. En los años 70 surgieron diversas iniciativas de alfabetización y formación integral, sentando las bases para un modelo educativo más inclusivo y participativo. En lo social podemos tener la Constitución de 1967, que fue inspirada en la Constitución de 1938, aunque fue ignorada en gran medida por los gobiernos de facto. Sirvió como base para la democracia restaurada en 1982. A partir de este momento se aplicó con más rigor y permitió una práctica democrática más amplia que la de 1880 a 1930. El Pacto Militar de Campesinos. En general, Barrientos, con carisma y dominio del quechua, ganó la simpatía de los campesinos, quienes trasladaron su apoyo del MNR hacia él. Este respaldo campesino le permitió consolidar su poder contra sectores urbanos mineros y de riqueza, trayendo mayormente a quechuas y aymaras. La Revolución Universitaria. En 1970 inicia en la Universidad Mayor de San Andrés, la UNSA, en La Paz. Fue liderada por estudiantes, marcando un proceso relevante en la movilización universitaria. El abrazo de Charaña. En 1975 se encontró entre los presidentes de Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile, en Charana. Buscaba restablecer relaciones diplomáticas para resolver la mediterraneidad boliviana tras 3 años de ruptura. Chile impulsó el acuerdo para aliviar su aislamiento internacional y las tensiones con Perú, que amenazaban con escalar en conflicto armado. Sobre los hechos culturales en las dictaduras de René Barrientos Ortuños y Hugo Banzer Suárez. Barrientos busca promover una identidad nacionalista basada en la cultura indígena, pero de manera paternalista. Se exaltaron tradiciones folclóricas como la danza, las músicas típicas, con el objetivo de integrar la cultura campesina a la narrativa nacional. También desarrolló el Festival de Cochabamba en su tierra natal. Barrientos promovió eventos culturales como festivales de música folclórica de la ciudad en la ciudad de Cochabamba. Adquirió relevancia cultural gracias a estas actividades. También tenemos las dictaduras de Hugo Banzer Suárez, que él promulgó la cultura y la censura. Durante su régimen de Banzer hubo una fuerte censura en las artes y en los medios de comunicación del gobierno. Reprimió expresiones culturales que cuestionaban el régimen o fomentaban las ideas narcisistas de este tiempo. Hechos políticos de las dictaduras en Bolivia. Accesos al poder por golpes de Estado. Los dictadores llegaron al poder mediante los golpes de Estado, generando una constante inestabilidad política y cambios abruptos en el gobierno. Represión de movimientos sociales. Las dictaduras restringieron los derechos de expresión y asociación, reprimiendo a movimientos sociales y exiliando a los líderes que se oponían al régimen. Control de oposición y derechos humanos. Hubo graves violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones para controlar a los opositores y mantener el poder. Inestabilidad política continua. Los constantes cambios del gobierno y la falta de continuidad política obstaculizaron el desarrollo del país. Hechos económicos de las dictaduras en Bolivia. Aumento de la deuda externa y dependencia financiera. Las dictaduras incrementaron la deuda externa, haciendo al país más dependiente de los préstamos internacionales. Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico. Se promovió la infraestructura y el crecimiento económico, pero los beneficios se concentraron en sectores privilegiados. Control de oposición en el ámbito económico. La represión también se aplicó en el ámbito laboral y económico, silenciando a sindicatos y trabajadores que intentaban protestar.
Hitos importantes en la educación de adultos en Bolivia. Bolivia vivió transformaciones significativas en el ámbito de la educación de adultos, marcadas por varios hitos claves que buscaban mejorar la alfabetización y la formación técnica en la población adulta. Decreto Supremo número 08601. Uno de los momentos más importantes fue promulgado del Decreto Supremo número 08601 en diciembre de 1968 durante la presidencia de René Barrientos Ortuño. Ese decreto estableció un marco para la educación de adultos, introduciendo programas como la educación básica acelerada del EBA. Consistía en 5 grados con una duración de 6 meses, cada uno diseñado para facilitar el acceso a la educación básica. Educación intermedia acelerada del IA. Ofrecía 2 grados adicionales, también como la duración de 6 meses. Centro de Educación Media de Adultos SEMA. Permitía a los adultos obtener un bachillerato a través de un sistema estructurado en 3 niveles: medio inferior, medio común y medio superior. La creación del Instituto Boliviano de Aprendizaje del IVA. En este concepto se creó el Instituto Boliviano de Aprendizaje IVA, que ofrecía formación técnica nocturna para adultos. Este instituto se enfocaba en preparar a los adultos para el mercado laboral mediante cursos técnicos que variaban la duración, como 695 horas para la mano de obra calificada y 932 horas para auxiliar técnico. Y Dirección Nacional de Adultos de 1968. El mismo año se estableció la Duración Nacional de Adultos mediante el Decreto Supremo del número 019177. Esa dirección fue crucial para consolidar la educación de adultos, proporcionando una estructura organizativa que facilitó la implementación y supervisión de programas educativos. Congresos pedagógicos. El primer Congreso Pedagógico en enero de 1970 propuso la creación de cátedras específicas para la educación especial y alfabetización. Aunque algunas propuestas no se concretaron, presentaron las bases para futuras reformas. En 1979, el segundo Congreso de Cotubo reafirmó estas ideas, aunque sus conclusiones no fueron muy diferentes a las del primero. El Plan Nacional de Alfabetización Educación Popular. Con el retorno de la democracia bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo, se lanzó el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular, mediante el Decreto Supremo de 1945-3. Este plan buscaba combatir el analfabetismo y promover una educación exclusiva, creando el Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular, de SENALEP. Aunque su implementación fue limitada debido a una inestabilidad política, representó un esfuerzo significativo hacia la alfabetización masiva. El convenio con la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. En 1986 se firmó un convenio entre el Ministro de Educación y Cultura y la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Este proporcionó asesoramiento técnico y apoyo financiero, lo que permitió mejorar a los centros integrados del SI y elevar la calidad de servicio educativo. Ley de Reforma Educativa. Finalmente, en julio de 1904 se promulgó la Ley de Reforma Educativa número 1565. Esta ley modificó sustantivamente el Código de la Educación Boliviana, adaptando su enfoque a las nuevas realidades sociales. Las economías del país se mantuvo una estructura similar al código anterior, pero con un énfasis renovado en la inclusión y equidad educativa. Estos hitos reflejan un esfuerzo continuo por parte del Estado boliviano para abordar el analfabetismo y mejorar las oportunidades educativas para los adultos, sentando las bases para un sistema educativo más inclusivo y accesible. La dictadura de René Barrientos Ortuño promovió reformas educativas que fomentaron la inclusión y la equidad. Los congresos pedagógicos facilitaron el diálogo sobre nueva metodología y enfoques. Las iniciativas de educación de adultos empoderaron a sectores marginados.
fortaleciendo su participación social. A pesar del contexto represivo, la educación alternativa se convirtió en un medio de resistencia y transformación.